queda así. Vas a ver cómo hacer cada una de las partes. Te voy a enseñar cómo hacer los granny squares de una manera muy resumida, muy rápida. Este tipo sólido, granny square sólido, tengo un video donde te explico cómo hacerlo. Es muy sencillo, pero si tú quieres puedes hacerlo todo de granny squares. Puedes hacerlo con 6 granny squares, o sea, aquí irían otros 2 y aquí en la parte de atrás van otros 2. Luego te enseño cómo unirlos, cómo unir esta parte, cómo hacer esta parte así como de la bolsita y al final cómo hacer esta tirita de aquí. Imagínate que aquí ya escondí todos mis hilitos, pero son los remanentes que van quedando de los colores. Es muy fácil de esconderlos, ya tú sabes, ya los has visto en otros videos y bueno, espero que me quieras acompañar en este tutorial para hacer un book sleeve, una cartera para tus libros. Vamos a necesitar aproximadamente pues como unos 60-70 gramos si quieres hacerlo con un color predominante y unos pedacitos, unas bolitas que te hayan sobrado ahí de color amarillo claro, amarillo oscuro y café. También puedes cambiarlos con otros colores como blanco, que sean los pétalos blancos, cremita y cafecito, cremita más oscuro, caqui. Tú hazlo a lo que te dé tu creatividad, tus ideas. Esto es simplemente una idea para que te inspires. Entonces vamos a comenzar. Yo usé un ganchillo de número 4,5 y mis tijeritas y fue todo lo que utilicé. Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer este granny square que tenemos por aquí. Es el de girasoles y es el que vamos a utilizar para hacer nuestro proyecto. Entonces necesitaremos pues los colores que vemos aquí, que es café, amarillo canario, amarillo bebé y un aqua, un azul, un color que tú quieras que predomine en tu bolsita. También estos colores pueden variar. Quizá quieras hacer algo así como que se viera un sol. Bueno, pues puede ser todo amarillo o de amarillo claro a naranja. Y el color del contorno pues también queda a tu opción. El caso es que te voy a enseñar a hacer este bonito granny square y vamos a empezar con el color café. No te preocupes si tienes diferentes grosores de hilo. Yo voy a utilizar grosor diferente en cada color, así que no hay ningún problema. Como quiera te va a quedar muy bien tu granny square de girasol. Vamos a empezar. Lo voy a dar muy rápido esta explicación y si quieres una explicación más detallada, más lenta, tengo un video que te explica hacerlo paso a paso este cuadrito de granny. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer primeramente es hacer un anillo mágico. En este anillo mágico voy a montar 16 puntos altos. Aquí vamos a cerrar con el primer punto alto con un punto deslizado. Voy a cerrar con ese punto deslizado, voy a cortar para pasar al siguiente color. Mi siguiente color es un amarillo fuerte, un amarillo canario. Yo lo voy a amarrar de cualquiera de este tope, de cualquiera de estos puntos. De la parte de arriba lo voy a amarrar de aquí. Voy a hacer en ese lugar donde lo amarré, voy a hacer 2 cadenas al aire y en ese mismo voy a hacer un punto alto. ¿Sí? Voy a hacer 2 cadenas al aire y voy a ir al siguiente punto donde tejí otro punto alto, ¿ok? En ese siguiente punto voy a empezar a hacer punto mota. Este punto mota va a ser de dos puntos altos, es decir, yo voy a hacer aquí como si fuera a hacer un punto alto y no lo termino, y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto, pero de igual forma voy a sacar una vez y ya voy a tener 3 cadenitas aquí en mi aguja y las 3 las voy a sacar de un solo movimiento. Voy a hacer una cadenita y otra cadenita, o sea, 2 cadenitas al aire. Me voy a ir al siguiente espacio y voy a hacer otro punto mota de 2 puntos altos, ¿ok? Entonces hago el movimiento como si fuera a hacer un punto alto, pero lo dejo a la mitad y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto, así, y cuando ya tenga 3, yo saco todos los loops que tengo ahí.
voy a hacer 2 cadenas al aire y en cada uno de los espacios que tengo aquí voy a estar haciendo puntos mota de 2 puntos altos cada punto, ¿sí? No va a quedar muy ancho, muy voluminoso, sino que va a quedar sencillito, pero deben de ser 16. Estos serían los pétalos de mi girasol. Así va quedando mi girasol. Aquí ya llegué a las primeras cadenitas que hice. Solo la primera que hice fue diferente a las demás, ¿verdad? Porque hice las cadenitas al aire y luego hice un punto alto. El caso es que aquí, para cerrar, voy a hacer mis 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado como en cada vuelta, ¿ok? Cierro, corto ese color porque sigue ahora el color que es como un amarillo bebé o un amarillo claro. Vuelvo a amarrar en cualquiera de los espacios, amarro mi hilo, voy a hacer 2 o 3 cadenas al aire, las que tú quieras, y ahora voy a estar haciendo punto mota en cada uno de los espacios donde son las cadenas, donde dejé las cadenitas al aire. En esos espacios voy a estar haciendo punto mota, pero ahora de 3 puntos altos, ¿ok? Entonces en este primero voy a hacer un punto mota de 2 puntos altos porque ya había hecho las cadenitas al aire. 2 cadenas al aire y ahora sí me voy a ir al siguiente espacio, este de aquí. Aquí voy a hacer mi primer punto mota de 3 puntos altos. Y voy a estar repitiendo la operación en todos los espacios, ok. Entonces vamos a avanzarle y te veo ahorita para cerrar este color. Aquí voy terminando con mis 2 cadenas al aire y voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a cortar este color para ahora sí hacer mi siguiente color, que sería ya la orilla de mi granny square. Sumamente sencillo este granny square, está muy para principiantes, pero sí tienes que saber hacer pues los puntos mota y hacer el anillo mágico, este tipo de cositas que son entre que principiantes y intermedios. Vamos a agarrar aquí, igualmente vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a empezar en una esquina, ok. En esta esquina voy a hacer 3 cadenas al aire, voy a hacer 2 puntos dobles, es decir, agarro 2 veces hilo para hacer 2 puntos dobles altos. Este es un punto doble alto y agarro doble otra vez y hago otro punto doble alto. Aquí mismo, en este mismo espacio, voy a hacer 2 cadenas al aire y voy a hacer 3 puntos dobles altos en este espacio que queda aquí. Aquí vamos a ir hasta el otro espacio y vamos a hacer 3 puntos altos. En ese espacio van a estar los 3 puntos altos. Voy a ir al siguiente espacio y voy a hacer 3 puntos medios. 1, 2, 3. Siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos. Ok, siguiente espacio va a ser una esquina, por lo cual voy a hacer puntos dobles altos. Voy a hacer 3 puntos dobles altos. Voy a hacer 2 cadenas al aire y otros 3 puntos dobles altos en ese mismo espacio. Ahora voy a hacer en este espacio 3 puntos altos, en el siguiente espacio 3 puntos medios, 1, 2, 3.
En el siguiente espacio 3 puntos altos. Y en el siguiente espacio sigue una esquina, entonces hay que hacerlo como lo hice aquí. 3 puntos dobles altos, 2 cadenas, 3 puntos dobles altos. Va a seguir 2 puntos, 3 puntos altos, 3 puntos medios, 3 puntos altos y luego otra esquina. Entonces vamos a rodear y ahorita va a ir tomando forma nuestro granny square y vas a ver cómo va quedando. Aquí ya casi voy terminando mi vuelta. Obviamente que vamos a terminar en los 3 puntos altos porque pues lo primero que hicimos fue la esquina, ¿no? Ok, entonces vamos aquí a cerrar con un punto deslizado, sacamos el hilo, cortamos y tenemos nuestro granny square de girasol. ¿Verdad que fue muy sencillo? Espero que te guste y que no tengas dificultad en hacerlo. Para cada uno de los lados, se supone que van a ser 3 lados más o menos. Para cada uno de los lados vas a necesitar 2 granny square. Yo voy a utilizar 4 granny square de girasol y 2 granny square sencillos como este. Este va a ser para la parte que queda, no en la parte de atrás, sino como que va a quedar esto atrás, luego esto enfrente y esto va a ser la parte que tapa, ¿ok? Ya habrás visto algún video donde ya lo tengo hecho a estas alturas y podrás entender mejor de lo que estoy hablando. Entonces ahorita yo te voy a enseñar cómo unir 2 granny square y posteriormente te voy a decir cómo hice este agregado que está aquí alrededor de los 2 granny square. Entonces primero que nada vamos a traer para acá nuestro color que predomina, que en mi caso es el color aqua. Puedes hacer mezcla de colores, eso ya depende de tu creatividad. Con el mismo ganchillo lo que voy a hacer es traer mi hilo aquí en una de las esquinas, traer mi hilo para amarrarlo y de hecho ahí mismo en la primera cadenita que ves, aquí, ya ves que está la cadenita se conforma por 2 hebras. ¿Sí? Yo nada más voy a agarrar, yo nada más voy a tomar la hebra, una de las hebras, ¿sí? La que está más cerquita de mí. Voy a tomar la hebra que está enfrente, que corresponde al mismo punto, como si estuviera mirando en espejo. Entonces voy a agarrar la hebra que está enfrente, pero la que está más allá, ¿ok? ¿Sí? Entonces ya que tengo así las 2 hebras, voy a pasar el hilo a través de las 2, ¿sí? Y ahí voy a hacer un puntito. Entonces ya voy a hacer, en la siguiente voy a agarrar así la hebra, la misma, y la de allá. Y voy a pasar a través de las 2 hebritas y del punto que tenía acá. Y así me voy a ir, agarro una hebra de este lado y la hebra de hasta por allá, paso y paso a través de este también. Eso lo voy a hacer para unir mis 2 grannies, ¿ok? Toda la línea voy a estar haciendo esto. Ahí me disculparán un poquito porque traigo un poco castigadita la voz, pero bueno, nada de qué preocuparse. Aquí ya llegamos al lado donde está como la esquina esta y incluso ahí, como son 2 cadenas al aire, en una de las cadenas voy a hacer otra vez el movimiento este que estoy haciendo para unirlos. Ok, ya llegué hasta aquí. Y ahora sí voy a hacer una cadena al aire, voy a sacar tantito hilo y a cortar. Ok, ahí está. Entonces ya están unidos. Se ve una cosa así que no se percibe mucho, que es muy discreto. Y ahora sí, ya que tengo mis 2 granny square unidos, voy a hacer todo alrededor, todo, una fila de puntos altos. Voy a empezar
aquí en una esquina, como siempre, pues es lo que se me hace más sencillo. Amarro el hilo. Y en el primer punto voy a hacer 2 o 3 cadenas como tú gustes y voy a irme haciendo puros puntos altos, ¿ok? Todo alrededor. Y en la esquina voy a repetir la operación que estaba haciendo en mis esquinas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí hice 3 puntos altos, pero no voy a hacer 3 puntos altos. En la esquina voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿sí? Entonces me van a quedar 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Como aquí en mi Granny Square, que es un Granny Square sólido. Yo ya tengo un video por ahí, te lo voy a dejar enlazado en la parte de abajo de este video para que puedas acceder a él. Pero es un Granny Square sumamente sencillo. Incluso si no quieres hacer Granny Square sólido sencillo, puedes hacer otros 2 más de girasol. Y para que quede toda tu bolsita para tu libro en puros girasoles, ¿ok? Yo quise hacerlo así para que se viera un poquito diferente. Es mi gusto, tu gusto, el que tú quieras, como tú quieras hacerlo, hazlo, ¿ok? Lo que te lata más. Y vamos a seguir aquí con los puntos altos. Bueno, aquí ya rodeé todos mis 2 grannies completos con puros puntos altos. Y en la esquina te decía, vas a hacer esto que te voy a ejemplificar aquí con la última esquina. Aquí ya llegué al último punto, sigue esquina y yo empecé justo aquí en este de aquí amarré el hilo. Entonces aquí en esta esquina voy a terminar, voy a hacer en este espacio grande 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y con este cierro mi vuelta, lo voy a cerrar poniendo un punto deslizado aquí en las primeras cadenitas que hice, ¿sí? Hago un punto deslizado. Aquí lo que falta es, voy a hacer otra línea más de puntos altos en esta parte y otra línea más de puntos altos en esta parte. Entonces voy a terminar, voy a tener que cortar hilo acá y luego hilo acá. Voy a tener que hacerlo separado, ¿sí? Pero voy a subir de aquí del último punto hacia arriba, ¿ok? En esta parte de aquí, mira, como ves son 2 hileras, es el Granny Square, es una hilera y otra hilera. Y acá también está el límite del Granny Square y aquí está una hilera de puntos altos y otra hilera de puntos altos. Entonces vamos a hacer eso. Yo voy a cortar aquí mi hilo porque quedé muy acá. O incluso si quieres puedes irte aquí de aquí donde quedé hacia la esquina para que no cortes el hilo. Si lo prefieres, puedes hacer pues puros puntos deslizados hasta esta parte donde está aquí la esquina, ¿sí? Ahí puedes dar vuelta, puedes subir dos cadenitas al aire y hacer el primer punto alto, ¿sí? Puedes hacer ese tipo de cosas así. Si no te gusta, si te gustan las cosas mucho más perfeccionadas y más como te dijera, más limpias en cuanto a puntos, porque aquí se hace un poquito un bultito aquí, pues entonces córtale y empieza justo en la esquina con los puntos altos. Y yo voy a proseguir en esta parte puntos altos hasta terminar en esta parte de acá. Voy a cortar y luego me voy a brincar para acá, hacer una línea de puntos altos y es lo que voy a hacer. Ya terminé mis dos hileras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya aquí ya están estas 2 iguales y ya están estas también igual. Bueno, este que es 2 Granny Squares sólidos, como ya te había dicho, pues hice tratando de llegar al tamaño que tiene mi libro, ¿verdad? El libro que quiero guardar. Aquí en esta parte le agregué pues una hilera un poquito más y otra hilera acá para que embonaran las 2 piezas. Lo que voy a hacer es poner una arriba de la otra y voy a hacer la misma manera de unir las piezas que hice al unir estas 2 de aquí. Puedes hacer también puntos bajos, o sea, ir haciendo punto bajo hasta acá. O puedes unirlas así con el gancho como te enseñé ahorita en el otro. Aquí lo vas a ver en cámara rápida.
Yo lo voy a hacer en cámara normal. Y pues ahorita te veo. Si estás haciendo el tipo de unión que hicimos en el Granny Square acá, pero llegas a una parte donde no puedes unir de esa forma, entonces te recomiendo hacer puntos bajos. Tratar de ahí más o menos poner un punto bajo en ese espacio donde no puedes hacer la unión como del otro tipo. Ok, aquí ya uní todo mi alrededor de mi case, de mi book sleeve. Entonces, bueno, esta parte va a quedar, pues aquí va a ir la solapa encima, esta. Y lo que tengo que hacer ahora es unir girasol con girasol, ¿sí? Por esta parte de aquí. Puedes hacerlo de la misma forma. Mira, incluso si quieres no le cortes aquí donde terminaste de rodear. Puedes de aquí seguir todo esto. Puedes hacer ese que te enseñé para unir. Que agarras la hebrita de este lado y la hebrita de acá, de enfrente. O puedes agarrar esta y esta, esta y esta. O esta y esta. O sea, puedes hacer varias combinaciones de las hebritas y el tejido, la unión se va a ver diferente. Entonces ahorita yo voy a hacer otra para que veas que sí se ve un poquito diferente cuando unes con diferente hebra. Voy a agarrar la hebra de aquí y la hebra esta de aquí, ¿sí? Y voy a unir, voy a irme toda la línea. Aquí te voy a mostrar qué hacer en caso, bueno, en el de girasol con girasol se supone que deben embonar los puntos de acá con los puntos de acá. No debe estar una parte más larga que la otra en el recorrido de la unión. Pero si tú unes dos piezas como las de acá, como estas con girasol, que son un poquito diferentes, y ves que una te va a quedar más larga que la otra, lo que puedes hacer es que cuando vas aquí en la que es más corta, agarras tu hilo y en la que está más larga, que tú ya ves que ya casi está cerrando y la ves más larga, puedes agarrar en lugar de una hebrita, agarrar una y otra. Entonces tienes dos. Y pasas el hilo a través de todos los puntitos que tenías en el ganchillo. Y es así como se va ajustando a esta otra. Si ves que te sigue quedando más larga, vas a tener que repetir esa operación un par de veces más. Entonces te recomendaría que entre una reducción y otra dejes 1 o 2 puntos. Por ejemplo, aquí quiero hacer otra, voy a hacer otra aquí, así. Este sería lo normal y luego ya paso el hilo, pero como voy a hacer una reducción, voy a agarrar otro hilito de la parte que está más larga y voy a pasar a través de todos mis loops. ¿Sí? Para que siga haciendo esto, pero bueno, se vaya embonando con esta, ¿ok? Aquí ya voy llegando al final de mi línea, voy a hacer una cadenita al aire y saco el hilo para cortar. Al final vamos a tener muchos hilos que esconder, no importa, no pasa nada. Y entonces mira cómo si se ve diferente en esta parte de aquí. Un poquito diferente, se ve como más abultado y este se ve como más que no se percibe, más invisible, esta que hicimos acá. Entonces mira cómo va a quedar mi tapita. Y acá está la parte de atrás y aquí voy a meter mis libros. ¡Tararán! Lo que puedo hacer también, esta puedo hacerla más larguita aquí en esta parte, hacerle onditas o hacerle una curva así grande. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer con esta. Te voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Te voy a decir los primeros pasos y pues lo de acá ya va a ser intuitivamente, ya tú por ahí deducirás cómo debe de ser. Es muy sencillo todo esto. Si tienes nociones de tejido, va a ser súper fácil para ti. Por ejemplo, aquí voy a hacer una cadenita al aire en la esquina y voy a ir haciendo puntos bajos, puntos medios altos. Aquí está el primer punto medio alto. Agarro hilo, punto medio alto. Hice 2, voy a hacer 3. Para que sea sencillo de acordarme y hacerlo acá al final.
Entonces aquí voy a hacer 3, luego voy a hacer puntos altos. Digamos que voy a hacer unos, ¿cuántos van aquí? Son 3, otros 3, otros 3 puntos altos, y a partir de aquí voy a hacer puros puntos dobles altos hasta que me queden acá nada más 6 lugares para poder hacer 3 puntos altos y luego 3 puntos medios, un puntito bajo aquí en la mera esquinita y cerramos, ¿ok? Entonces así va a ser. Terminé la solapa y se ve así un poquito redondeadita. Ahora vamos a sacar uno de nuestros colores. Si quieres puede ser uno de los colores que utilizaste en los girasoles. En mi caso voy a utilizar este amarillito que me gusta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacerle una tirita, la cual nos va a servir como para amarrar, como para cerrar nuestro case. Entonces yo desde acá de la parte de adentro, mero en medio, vamos a sujetar este hilo amarillo. Y podemos ir por aquí haciendo punto deslizado. Hasta llegar acá a la parte donde ya sale, ¿ok? Donde ya puede salir por la parte de enfrente. ¿Ves cómo lo fuimos amarrando? Esto es para que no se nos jale demasiado de la mera orillita, donde vamos a estar jalando constantemente cada vez que saquemos el libro o que lo guardemos. Entonces por eso te sugiero que lo amarres de un poquito más hacia adentro, ¿ok? Aquí ya sale por esta parte y vamos a hacer nada más una tira de cadenas que esté lo bastante larga. Yo te recomendaría que fuera como de 1 metro. Entonces pues nada más vamos a hacer una tirita de cadenas al aire. Bueno, yo lo que busco es, por ejemplo, para que te des una idea, es que por ejemplo viene por aquí, rodeo una vez, rodeo otra vez, y cuando ya rodeo otra vez le dejo un poquitín más largo, 15-10 centímetros, para poder yo de aquí sujetar, ¿verdad? O sea, hacerle así y jalarle. Entonces ahí ya yo ya terminé de hacer mis cadenitas. Mídelo con tu carterita, así como las vueltas que quieres que tenga, y pues sería la largura de tu tira de cadenas. Entonces aquí ya nada más para cortarle, jalamos el hilo, cortamos, apretamos aquí para que no siga así como que siga aguadito, y ya tenemos nuestro hilito. Podemos cortarlo aquí bien cerquita y vamos por nuestro libro para medirlo. Por aquí tengo un libro. A ver, imagínate que ya escondí todos mis hilitos estos de aquí, y bueno, podemos echar nuestro libro, lo abrochamos, damos algunas vueltas y lo sujetamos por aquí. Podemos echar también un bolígrafo o otra libreta. Este quedó así como, lo veo como grande, pero podemos echarle varios. Por ejemplo, aquí puedo echar una agenda y queda también, cabe muy bien. Imagínate, le puedes poner también un asa a esta bolsita y ya te lo puedes colgar si quisieras que fuera una bolsa, o quisieras guardar pues tu tejido. Está muy práctica y además muy colorida, bonita, hermosa. Lo hiciste tú con tus manos. ¿Qué más se puede pedir? Esto es pura creatividad, pura dedicación, puro relajamiento. Cuando la haces, procura pues hacerlo en un momento que tú digas, bueno, sabes que quiero descansar, no quiero estar pensando y pensando, y te ayuda mucho el tejido para cuestiones de ansiedad y todo ese tipo de cosas. Aquí hice otra, fue mi favorita y lo hice con granny squares que ya tenía hechos. Vamos a hacer un acercamiento aquí más cerquita.
Este ya tenía hecho mi ojo, que lo puedes ver en otro de mis videos. Es un tutorial para cómo hacer este ojito. Te lo voy a dejar obviamente enlazado aquí en la parte de abajo del video, en el área de el contenido del video. Granny Square de ojo, Granny Square de de bloques. Hice una bolsita con este tipo de tejido, ahí puedes ver cómo hacerlo. También tengo ese video, ¿verdad? Por ahí. Ya nada más aquí le agregué un poquito más y luego un poquito más con el rosa, que iba a ser como se unían todos los tres Granny Squares, que aunque son de diferentes tonalidades, cuando yo uso un color base ya es como que unifico a todos. Y en la parte de atrás es un Granny Square sólido. También pues primero estaba luego le agregué un poquito con el morado, que es uno de mis colores favoritos, y el rosa, que es mi más favorito color en el mundo. Y pues ya le agregué pues la tirita con un lilita que tenía por aquí. Y ya para completar y cerrar y hacerlo aún más hermoso, le puse un forro de tela. Aquí traigo este lo uso, lo traslado mucho, lo he estado utilizando mucho para mi cuaderno de anotaciones y otro libro que estoy leyendo ahorita. Y le puse mi forrito de tela y se ve más bonito porque son colores que tienen que ver así como con esto, florecita y todo eso así lindo, muy primaveral, muy verano. Y pues nada, espero que te guste, espero que te inspire, espero que me comentes, dime como qué te gustaría hacer en los próximos proyectos. También puedes enviarme una foto de cómo quedó el tuyo, me encantaría mucho. Si me mandas un mensaje vía Instagram para cualquier cosa, te contesto. Pues nada, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo proyecto. Adiós.